Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast UCU Innova, un programa para conectarnos con las voces del territorio y un espacio de puertas abiertas a la región. Hoy, como siempre, estaremos hablando de emprendimiento e innovación. Mi nombre es Andrea Gómez Escudero y para ello tenemos a una invitada súper especial el día de hoy, María José Echeverri Giraldo. María José es una figura destacada en el ecosistema de innovación de América Latina y además es algo muy importante, es cofundadora del Colombia Tech Week. Ha desempeñado un papel clave en la conexión de startups, inversionistas y corporaciones en el país. Ella es María José Giraldo. María José, muy bienvenida a este programa UCU Innova el día de hoy. Muchas gracias, Andre. Muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Qué rico que podamos conversar, hablar de innovación y emprendimiento en este espacio. Empecemos conversando sobre ese ecosistema de innovación y emprendimiento en Colombia, ese ecosistema tecnológico. ¿Cómo ha sido esa participación y articulación de Colombia en todo este ecosistema que se está configurando a través de la tecnología a nivel mundial? Bueno, pues yo creo que cada vez tenemos un rol más protagónico. Pasamos el año pasado de ser top 3 a ser top 2 en innovación en la región. Y adicionalmente, digamos que por el tamaño de mercado que tenemos, cada vez también tenemos pues una mayor participación y relevancia. Estamos en un tamaño de mercado, digamos que después de Brasil y México, muy interesante, que nos ha permitido posicionarnos frente a los ojos de los inversionistas y adicionalmente hemos tenido un talento local que se ha destacado por su capacidad de construir negocios globales. En ese sentido, ese talento que tanto nos caracteriza en Colombia, con tanta resiliencia, con tanta empatía, con tanto carisma, con tanto sabor, ha sido el que también nos ha ayudado a destacarnos frente a otros emprendedores de la región y del mundo y que nos ha permitido poner cada vez más a Colombia en el mapa, que es algo que también nos mueve profundamente desde Colombia Tech Week. Súper, y cuando estamos hablando, digamos, de esas líneas de innovación y emprendimiento que nos dan esas características específicas de nuestro, digamos, propio sabor colombiano, nuestra resiliencia, nuestro poder, digamos, de perdurar y no desfallecer, esas líneas de innovación y emprendimiento, ¿cuáles son las que están, digamos, sacando la cara en este tema de llevarnos a un segundo nivel, a nivel LATAM? Bueno, pues hay un referente muy importante del que es imposible no hablar cuando hablamos, digamos que de startups y de innovación, y es Rappi. Rappi fue nuestro primer unicornio en Colombia, es uno de los unicornios con mayor valoración a nivel Latinoamérica y fue como este epicentro del desarrollo del ecosistema tecnológico, porque además de tener tanto éxito per se, tuvo la visión, y esto viene mucho desde sus fundadores, de formar futuros fundadores dentro de su equipo, que luego se fueron a, digamos que iniciar otros proyectos, a estructurar otras startups, y a esto, digamos que se le llama un poco la Rappimagia, esta forma en la que se ha ido expandiendo esta visión y este conocimiento, digamos que de una industria o un sector muy específico que todavía, digamos, era un poco ajeno para Latinoamérica, que en San Francisco, en Silicon Valley, pues viene años desarrollándose, pero que en Colombia y Latinoamérica todavía estábamos como muy lejanos a este espacio. Entonces, este primer, digamos que hit nos permitió, además de traccionar un capital muy importante de inversión al país y a la región, ver, digamos que construir negocios para la región no era imposible y que no teníamos que llegar a ser un gran corporativo con 50 o 100 años en el mercado para lograrlo, que con una muy buena idea, con un muy buen equipo y con una buena financiación detrás se podía lograr este crecimiento, esta expansión, estos números, estas métricas que ha tenido Rappi. En Colombia una de las verticales que más fuerza y más tamaño tiene es la vertical fintech, naturalmente también por la cantidad de problemas que tenemos en la industria financiera, y estas fintechs han venido a articularse tanto con gobierno como con las entidades financieras para solucionar esos problemas, para bancarizar cada vez más a los colombianos y a los latinoamericanos, para habilitar fuentes de crédito, y adicionalmente pues han habido actores como es Colombia Fintech también, que ha logrado, digamos que articular y asociar a todos las entidades alrededor, y en ese sentido esa articulación siempre es muy positiva para poder desarrollar cualquier vertical. Entonces vemos que en Colombia el sector fintech es muy grande, vemos que hay otros sectores que vienen creciendo cada vez más, como es health tech, como es proptech,
como es todo el tema relacionado con Software as a Service o SaaS, y también como es todo el tema de la inteligencia artificial, que termina siendo, digamos que transversal a muchas verticales. Entonces, bueno, como en general, cada vez está más consolidado este ecosistema y cada vez vemos una ola de emprendedores con más conocimiento, con más, digamos que disposición a este riesgo que implica el venture capital o capital de riesgo, pero pues también con más resultados que están impactando muy positivamente al país y a la región. Qué interesante, Majo, también ver cómo esas líneas de emprendimiento y de innovación que pueden, digamos, resultar de algo como fue Rappi, ¿cierto?, en su momento. Y digamos que tú estabas contando que uno de los propósitos también era poder como es poner una semilla en cada uno de los participantes que hacían parte del equipo de trabajo para que también impulsaran emprendimientos e innovación a sacarlos adelante, ¿cierto? Entonces, de pronto yo quisiera que nos contaras acá a todos si parte de esto y además ¿qué, aparte de eso, te motivó a ti a cofundar Colombia Tech Week? Bueno, claro que sí. Pues sin duda alguna, yo he sido una persona que ha tenido la fortuna de recibir un montón de este ecosistema de tecnología y eso mismo me motivaba a dar de vuelta. Yo tuve la posibilidad de tener unos trabajos anteriores en distintas startups. Trabajé como Chief of Staff para Mavity, una startup basada en Nueva York, donde tuve la confianza de Tomás, el CEO, para expandir, digamos, un poco lo que era Mavity en la región, en Latinoamérica, liderando también este área de partnerships. Y pude ir a México, a Chile, a distintas partes en medio de una gira internacional que hicimos, lo que me permitió conocer distintos ecosistemas, digamos que de la región, y profundizar también el ecosistema colombiano. En medio de este proceso de expansión, visité otras ciudades intermedias de Colombia, hicimos varios eventos ahí, conociendo a los emprendedores, conociendo también a los inversionistas que van en estas ciudades y viendo todo este potencial y talento que hay en Colombia, pero también viendo un poco la centralización de la información en ciudades como Bogotá e incluso como Medellín de forma secundaria. Por otro lado, incluso la centralización del ecosistema latinoamericano en Brasil y México, que son mercados mucho más desarrollados. Y el potencial latente y las ganas de estos fundadores y estos emprendedores de hacer cosas increíbles, pero que necesitaban un poco como esta ayuda en la articulación. Entonces tuve la fortuna de en este, digamos que proceso, conocer a dos personas que fueron luego los cofundadores de Colombia Tech Week, que son Nicolás Cruz y Laura Forero, con quienes desde nuestras distintas empresas hicimos parte de este tour, digamos que internacional y nacional. Ahí nos conocimos, entendimos cómo trabajábamos juntos, nos dimos cuenta de lo más importante y era que compartíamos propósito, que nos movía la aguja trabajar por Colombia y que creíamos además firmemente en que la única o la mejor forma de cambiar, digamos que rápidamente, el escenario que vivíamos como país era a través de la inversión extranjera. Entonces creemos que la tecnología es una vertical que permite traer de forma mucho más sencilla y rápida capital al país y que permite además generar unas oportunidades de empleo muy interesantes porque normalmente son sueldos, digamos que tasados de forma internacional y en dólares, lo que al mismo tiempo nos permite romper ciclos de pobreza mucho más rápido. Y esto, además, digamos que alineado con lo que nosotros creemos, termina configurando como un sistema donde la meritocracia aplica un montón, porque al final los puestos en startups o en tecnología, muchos de estos apenas están creándose por primera vez, apenas están como desarrollándose en el país, lo que abre también una puerta a un montón de personas con ganas de trabajar, pero que naturalmente ninguna de las carreras que hayan estudiado pues les va a haber enseñado lo que había que hacer. Y en ese sentido es un ecosistema muy interesante porque permite o privilegia a las personas que trabajan fuertemente. Entonces esta suma de factores, cuando nos conocemos y cuando además tenemos la oportunidad de ir a México Tech Week, porque este concepto pues no nos lo inventamos nosotros, ya venía pasando alrededor del mundo, que existía, digamos que en Latinoamérica, ya en México y en Brasil, en Sao Paulo específicamente, pero en el mundo existía en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles, en Singapur y en muchas otras partes. Cuando entendimos cómo funcionaba este formato, dijimos, traigamos esto a Colombia.
fuimos a México Tech Week, conversamos con sus fundadores, nos contaron como estas prácticas que habían tenido, la forma en que lo habían estructurado, nos hicimos muy buenos amigos de ellos y nos trajimos, digamos que un poco este concepto, esta información a Colombia, y aquí ya luego, como cuando lo estructuramos, se unieron varias personas en el camino que nos ayudaron, digamos que a llevar esto a otro nivel, como son los Bilbao, Andrés y Daniel Bilbao, que ya tienen una trayectoria, digamos que mucho más amplia que nosotros en el ecosistema. Andrés como cofundador de Rappi, entendiendo también todo esto que les digo de este efecto que generó Rappi. Daniel como cofundador de Truora, también una startup pues muy grande. Y ellos además como inversionistas en muchas otras de las startups que habían sido tanto pioneras en el país como representativas para lo que hoy conocemos como el ecosistema colombiano. Entonces eso fue un poco lo que nos llevó a fundar Colombia Tech Week. No, maravilloso. Y estamos ya para la segunda versión, ¿cierto? ¿O tercera? Sí, segunda versión. Este año, del 18 al 30 de agosto, vamos a tener nuestra segunda versión de Colombia Tech Week con muchos diferenciales, con Emiratos Árabes Unidos, digamos como este país con el que venimos profundizando el relacionamiento, porque creemos que hay una oportunidad muy importante a nivel país, como que un momentum, y además, digamos que en las relaciones diplomáticas entre ambos países, y además en el tema del capital disponible que hay aquí y de el foco que están teniendo de forma reciente para invertir en Latinoamérica. Por otro lado, con un festival que vamos a tener 2 días, el 21 y el 22 de agosto en el Parque El Chicó. Y pues por supuesto superando nuestras métricas del año anterior, pasando de 11.000 asistentes a 15.000, pasando de 160 fondos de inversión a 350 inversionistas, pasando de 2.000 asistentes internacionales a 3.500 asistentes internacionales. Entonces un poco esa es nuestra gran apuesta este año. Y Majo, digamos que en esa estructuración de esa segunda versión del Colombia Tech Week, ¿ustedes qué desafíos encontraron en esta primera versión que van a, digamos, a tratar de empezar a superar en esta versión que viene? ¿Qué desafíos tienen los emprendedores? Tú decías ahorita algo muy importante y específicamente pues para nosotros que somos una institución de educación superior donde nosotros enseñamos que las carreras quizás que estamos estudiando no nos van a aportar todo lo que necesitamos para poder emprender, para poder innovar, para podernos meter en un tema de startups, de fintech, de tantas cosas de tecnología ahorita. Entonces, ¿qué ustedes pueden, digamos, evaluar, analizar y hasta podríamos decir, contarnos para aconsejar a estos chicos que también nos ven a través del podcast, qué herramientas se requieren hoy para que el emprendimiento y la innovación, a partir de digamos, una línea de conocimiento que uno elige para poder formarse, uno pueda expandir también esto y decir, yo también necesito de esto y esto y esto y agarrar de todo para poder ser transversal en el mundo de hoy? Buenísimo, entonces claro que sí. Primero, frente a la parte de los retos, André, digamos que uno de los retos más importantes para los emprendedores en Colombia ha sido el tema del levantamiento de capital. Nosotros también empezamos muy motivados por una cifra y es que el 80% del capital de riesgo que se levanta en Colombia es capital extranjero. En ese sentido, eso implica que la mayoría de emprendedores tienen que ir afuera a buscar ese capital y lo que nosotros intentamos hacer es la ecuación inversa, traer a sus inversionistas a conocer a sus emprendedores locales. Pero digamos que hay muchas otras cosas que desde las herramientas y desde la formación personal se pueden hacer para poder también mitigar esa dificultad al acceso y para poder también acceder a mejores oportunidades. En ese sentido, pues digamos que nosotros creemos que la mentalidad o el mindset es algo fundamental. Nosotros, digamos que tenemos que, independientemente de la carrera que estudiemos, empezar a alimentar también con referentes, con entrevistas, con podcasts, con libros, este entendimiento mucho más global de qué está pasando en los lugares donde se está liderando la innovación y esta posibilidad, digamos que de soltar un poco el miedo y de lanzarnos a crear compañías, digamos que globales. En el mundo de la tecnología es fundamental tener esa mentalidad de creérsela, de creer que uno es capaz y de aventurarse, digamos que a construir cosas muy grandes y muy disruptivas. En ese sentido,
Yo creo que la disciplina en esta formación personal, en esta actualización es fundamental porque definitivamente la tecnología cambia todos los días. Llegan, digamos que en auge, herramientas como las que nos propone la inteligencia artificial que por supuesto generan un cambio o una disrupción en lo que conocemos. Entonces lo importante es mantenernos y tener este hambre de conocimiento, tener digamos que la constancia de entender, aprender y alimentar sobre todo la curiosidad. La curiosidad es algo que subestimamos, pero es un factor muy, muy, muy importante que desde las universidades tenemos que cultivar, proponiendo escenarios distintos, generando espacios de conexión que nos permitan conversar y cultivar también de forma colectiva esta curiosidad. Otra de las cosas muy importantes también, digamos que son estas como soft skills o también como habilidades blandas que nos permiten luego, digamos que, tener un muy buen relacionamiento. El relacionamiento o el networking en el mundo del emprendimiento es muy importante porque es el que nos va a abrir muchas puertas. Entonces, empezar a cultivar relaciones, dejar el miedo a conversar con una persona, a preguntarle qué hace, a entender y alimentar también esa curiosidad desde la conexión con otras personas es algo fundamental porque nos va a permitir, digamos que, hackear un poco el sistema y tener acceso a información muy privilegiada. Entonces, digamos que yo creo que 100% enfocarnos también no solo en estas habilidades duras, sino en estas habilidades blandas, cultivando muchísimo la curiosidad, estando todo el tiempo al día y en la vanguardia en lo que va saliendo en el mundo, teniendo una mentalidad mucho más global y además teniendo una mentalidad de expansión de nuestro círculo, de conocer personas todo el tiempo, de aprender de estas personas y de entender que estas relaciones nos pueden abrir un montón de puertas y que nosotros también les podemos abrir un montón de puertas a estas personas. Entonces, procurar este relacionamiento y procurar, digamos que, agregarle valor a la gente que nos rodea. Súper, Majo, no, muy interesante como todos esos tips que nos estás contando para los chicos y las personas que nos están escuchando. Yo les quería comentar, siempre en el podcast ustedes saben que tomamos un café y tratamos de tomar cafés precisamente de estos innovadores, emprendedores que tenemos nosotros en la oficina de innovación. Hoy precisamente nos estamos tomando un café que es de Sense Coffee, que queda en la finca La Sirena y es un café súper especial porque es un café infusionado con mangostinos, es una nueva técnica de estos chicos que están trabajando con nosotros, entonces estamos tomando este café, Majo, hoy. Y bueno, Majo, tú estabas hablando algo muy importante ahorita, que es el tema del relacionamiento. Y pasa mucho que a veces crear espacios de relacionamiento, de networking, no es tan fácil hacerlo, ¿cierto? Y sobre todo convocar. Digamos, como qué consejo tú podrías dar o qué habilidades tú podrías considerar que los estudiantes deberían, o bueno, no solamente los estudiantes, todos nosotros, estar dispuestos a dar la milla extra, ¿cierto? O sea, yo doy la milla extra porque es que esto en mi futuro va a ser, voy a poder hacer esto con mi emprendimiento, con mi innovación, como cuáles serían esas prioridades, habilidades, consejos que tú nos podrías contar hoy. Buenísimo. Pues yo creo que primero, creo que siempre es importante como formarnos y tener como algo para compartir, ¿cierto? En la medida en la que tengamos un mayor conocimiento de cierta temática, vamos a poder tener conversaciones más fluidas. Entonces, una responsabilidad inicial es estar dateados, es leer, es tener información que podamos compartir y que podamos, digamos que luego hacer aportes valiosos a las conversaciones o a los espacios en los que estemos. Por otro lado, yo creo que también es muy importante entender la horizontalidad de las relaciones y tener, digamos que esa visión de horizontalidad frente a cualquier persona con la que nos relacionemos, porque eso nos va a permitir tener unas conexiones más profundas, más honestas e incluso conectar mucho desde la vulnerabilidad. Entender que todos somos humanos, que detrás de cada título hay una persona que probablemente tiene una familia, tiene unos intereses, tiene un montón de cosas. Entonces, cuando vemos esa humanidad detrás de cualquier título, creo que es diferente el lugar desde el cual nos podemos relacionar. Y para mí es muy importante ver las relaciones no tan
transaccionales, mucho más intencionales. Yo creo que cuando uno va a estos espacios de networking a hacer amigos más que a hacer contactos, cambian las cosas. Normalmente vamos a estos espacios de networking a hacer contactos y estamos buscando que de ese espacio ya salga nuestro próximo cliente, nuestro próximo inversionista, nuestro próximo socio, pero cuando vamos y hacemos amigos, conocemos a las personas, entendemos qué piensan, en qué creen, conectamos desde un lugar mucho más profundo, estos amigos que construyamos nos van a traer luego orgánicamente esos clientes, esos inversionistas, van a ser los que hablen de nosotros en cualquier otro espacio. Entonces yo creo que es muy importante, si bien tener apertura, a conversar con todo el mundo, a entender qué hace la gente y ampliar este círculo natural, creo que es muy importante la intención con la que nos relacionamos y sobre todo tener la mentalidad de dar primero. Cuando damos primero es impresionante cómo empezamos a crear un ecosistema multiplicador. Siempre tenemos la posibilidad de ayudar a alguien. Cuando vamos con esta mentalidad de ayudarle, de presentarle a otra persona, de darle primero en vez de esperar algo a cambio, vamos a crear relaciones mucho más interesantes y también un poco más a largo plazo. Entonces yo creo que esa es mi recomendación, sobre todo a la hora de hacer networking, y también tener el liderazgo y tener la iniciativa. Si el otro no ha ido a hablarme, yo puedo ir a hablarle. Si no hay un espacio como en el que yo me sienta conectado, yo puedo salir a crearlo. Entonces entendamos que en el mundo hay muchas más personas como nosotros, más de las que creemos, que también tienen curiosidad por los temas que a nosotros nos generan curiosidad, que también tienen las ganas que nosotros tenemos. Entonces, si alguien no lo ha hecho, eso no significa que nosotros no podamos tener el liderazgo para crear ese espacio. Entonces, desde la iniciativa, desde la curiosidad, desde la intencionalidad y desde dar primero siempre y buscar construir relaciones a largo plazo y no tan transaccionales, sino más intencionales, creo que ahí se puede generar un cambio. Bueno, Majo, y me parece que has tocado un tema fundamental, ya casi llegando al cierre de este podcast, porque para todos, pues nuevamente, estamos en la Oficina de Innovación y Majo ha tocado algo muy importante, que es esa horizontalidad de las relaciones, que es algo que estamos manejando, Majo. No sé si tú conoces ahora el término apropiación social del conocimiento, donde nosotros también conectamos con esos territorios y, digamos, tiene un valor muy importante. Esas comunidades ancestrales del campo también tienen muchos emprendimientos, mucha innovación, y el conocer de ellos también nos permite a nosotros, lo que tú decías, una relación que sea en doble sentido. Yo aprendo, tú aprendes y construyamos juntos. No solamente eso, sino que a través de esas conexiones de valor, como pasan en la apropiación, pues digamos que se crean las líneas tan importantes que nosotros manejamos en la Oficina de Innovación, como lo son primero, pues ayudarles con el tema de emprendimiento, luego poder transferir todo este conocimiento, porque se transfiere desde ellos hacia nosotros y de nosotros desde ellos, ya sea de un tema tecnológico, de laboratorio, o también, digamos, como de manejo de todos sus ancestros, de todas sus diferentes generaciones, lo que se está haciendo, y también todo lo que es el ecosistema que estamos creando también dentro de nuestras regiones a través de esas conexiones territoriales que no solamente pasan en nuestra región, sino que pasan a nivel nacional, como estas redes que estamos creando, ¿cierto? Finalmente yo quisiera preguntarte, tú que ya has vivido, digamos, como toda esta inmersión tecnológica, innovadora, emprendedora, que ya hablas, digamos, de esos temas de relacionamiento, de fintech, de buscar inversionistas, de ir a diferentes países a mirar qué hacen ellos, ¿qué haces tú para mantenerte, digamos, actualizada y poder decir, no, es que tenemos que pensar ahorita en esto y en la siguiente en esto? O sea, ¿cómo haces para tener esa visión a lo que sigue? Buenísimo. Pues yo creo que una red social muy interesante es LinkedIn. Yo creo que todos tenemos, pues normalmente redes sociales y a veces las utilizamos de una forma de pronto no tan adecuada, o sentimos que estamos perdiendo el tiempo cuando usamos redes sociales, pero creo que esa aproximación puede cambiar en la medida en la que también sigamos a estas personas que nos inspiran o que están haciendo cosas que nosotros admiramos. Creo que a través de LinkedIn o incluso a través de Instagram podemos conectar con muchos de estos líderes globales que están contando todo el tiempo hacia dónde están viendo que va el mundo, cómo se está desarrollando el ecosistema de innovación y de tecnología. Por otro lado, creo que también hay un ejercicio muy interesante de los podcasters que están acercando a estos líderes a toda la audiencia y que desde ahí podemos conocer a profundidad cómo están pensando, qué están leyendo, qué están viendo, qué están haciendo, qué lugares están visitando. Entonces creo que hoy en día tenemos un montón de acceso a estas personas pues que admiramos, y creo que esa es una muy buena
una forma de tener una aproximación, y creo que desde la lectura también y desde la conversación con otras personas, en la medida en la que también estamos conversando con otras personas que tienen esta misma curiosidad, vamos a poder intercambiar ideas, intercambiar fuentes de donde estemos, digamos que obteniendo este conocimiento, pero sin duda creo que a través de LinkedIn, a través de distintos podcasts, a través de la conexión con personas que estén en nuestro entorno, podemos tener una aproximación muy interesante a lo que está pasando en el mundo, hacia dónde va el futuro y hacia estos líderes que admiramos o que creemos que tienen, digamos que una visión interesante. No, Majo, qué conversación tan interesante. Ojalá tuviéramos más tiempo para continuar contigo. De verdad que mucho para aprender. Quería darte las gracias pues por el espacio, porque estás acá en nuestro eje cafetero hoy. Pudimos encontrarte y encontrarnos y poder hablar contigo de todo eso tan interesante que seguramente podremos tener otros espacios para hacerlo. Darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este podcast UQ Innova. Cualquier duda que tengan, pues ustedes van a tener las redes abiertas para que puedan comunicarse con nosotros, comunicarse con Majo y poder también conocer un poquitico más de este mundo en el que ella se ha aventurado, una colombiana exitosa en este momento con un emprendimiento súper importante, el emprendimiento Yo, el Colombia Tech Week, maravilloso, la verdad, yo me siento personalmente súper orgullosa de ella. Y no olvidar que nos sigan en nuestras redes sociales, Oficina de Innovación en Facebook, UQ Innova en Instagram. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Gracias.